Vamos a dar entonces continuidad ahora con Juan Carlos Fernández Salto, sistematización de obra. Y se habla creación coreográfica a partir de la interacción personal con los símbolos de las técnicas mántricas Bekdisir. Entonces, ahí está Juan Carlos. Gracias. Es el único que son los demás se ponen Pues hola, del año pasado que hice la primera presentación del proyecto que tengo para la sistematización de obra a esta ocasión, no hice muchos cambios porque todavía la parte práctica está como que muy atorada, entonces no se ha podido avanzar en ello. Entonces, pues una de las cosas que tenía antes era que estaba como agarrando todavía muchos impulsos y no sabía todavía como qué acotar, entonces ya está como un poco más cerrada a qué es lo que lo va a estar integrando. Entonces voy a platicar como un poco más brevemente porque pues precisamente vamos a quitar muchas de las cosas. Si gustas... sí, las pasadas, sí. Esta sistematización se basa en las técnicas mánticas, en este caso se está centrando en las runas vikingas y en las tiradas del tarot. El nombre de la obra viene de Bekdisir, que es una brújula vikinga en la cual se cree que con este símbolo, en cualquier lugar que estés, aún sin saber a dónde te diriges, vas a encontrar tu camino. Y pues precisamente algo así es como lo que llegué en ello, ¿no? El no saber cómo para dónde iba el proyecto, entonces pues poco a poco, a partir de que me topé con estos símbolos, fue que empezó a tomar el camino y el sentido de cómo empezar a definirlo como una forma de creación dancística. Y sí, podemos avanzar a la siguiente, Ale. Y en estas preguntas, muchas gracias, en esas preguntas es cómo se ha ido cambiando poco a poco en cuanto a diferentes cosas que han estado surgiendo a lo largo de la creación, que primero inicié con cosas como qué haría yo en el futuro posible donde logro decir lo que quiero decir en la danza, pero estaba pues bastante confuso. De ahí avanzamos a por qué no hacer una pregunta para encontrar un problema, precisamente de estos oráculos a los cuales hacemos una pregunta, o sea, vamos a ellos porque tenemos algo que queremos saber, algo que queremos encontrar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué me ocurre? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Para dónde podría irme? Pero aún faltaba algo, entonces hasta ahorita la que se ha quedado es qué es lo que dicen de cada persona los oráculos y a dónde nos pueden dirigir en el movimiento dancístico. Estos símbolos o estos elementos surgieron a partir de un sueño en el cual como que tuve este acercamiento y esta búsqueda, indagar en qué había con ellos, en cómo se manejan, en qué tipo de significados tienen, y principalmente para la inspiración del movimiento o de las formas dentro de la sistematización de obra es la inspiración primero de las runas en cuanto a los trazos que podemos ver en la figura, que son trazos bastante rígidos, son muy angulares y que son muy contrastantes hacia el tarot, por ejemplo. Entonces, esto se va a estar abordando como desde inicialmente qué es lo que me dirían esos símbolos, es decir, para mí, qué significa el ver, por ejemplo, esta flecha o al momento de ver la runa Feu, que es como una F. ¿Qué podría haber, por ejemplo, no? Si un intérprete está como analizando esta figura sin saber realmente lo que hay detrás o lo que le han atribuido a esta forma, ¿qué es lo que encuentra en ella? Por ejemplo, si es una persona que está recibiendo, si es un rayo de luz, si es alguna estructura. Entonces, a partir de ahí es que empiezo a crear como esta investigación en torno a ello y a dar como una estructura. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Muchas gracias. En esta metodología se llevan a cabo inspiraciones multiculturales hermanas, que es por la cuestión de utilizar elementos de diferentes culturas con respecto al ritual, ya que el ritual lo estoy considerando como esta parte introductoria a crear la atmósfera, tanto para la creación como para la presentación, y viene
de danzas rituales africanas, de las danzas prehispánicas como la danza de concheros. Viene un poco también con las tradiciones o rituales de la Wicca. Entonces el ritual es una parte muy importante. Tengo para esto planeado que sea un ritual como la forma de iniciar este acontecimiento coreográfico, en el cual van a estar las personas dándole un sentido a la coreografía. Y hay, por ejemplo, una parte que hemos tocado un punto con Ale con respecto de la temática, de qué va a tratar, por ejemplo, que le decía es que cuando estamos consultando un oráculo, entonces ahí vamos a encontrar como de qué quiere hablar cada uno de los intérpretes en esta pieza que se va a estar como pegando por cada una de las partes de cada uno de ellos y lo que tenga que decir o lo que esté sintiendo en ese momento y que lo haga moverse de tal forma o crear una estructura de movimientos que si lleva un proceso tal vez un poco largo, puede que en ese momento donde empezamos haya tenido algo que le preocupaba, pero que ahora en este momento ya se le pasó y es otra cosa, ¿no? Entonces estoy encontrando el lado positivo de no haber avanzado en la parte práctica. Sí tuve un par de sesiones en diciembre del año pasado, pero las personas que estaban ahí ya para enero o febrero ya no pudieron como continuar conmigo, entonces ya para ese momento también me preguntaba si todavía estarían o habrán tenido la misma pregunta que tenían en esos meses anteriores. Entonces ahorita estoy como empezando a abordar nuevamente la parte práctica, pero tanto por complicaciones de tiempos, tanto de ellos como mías, entonces como que está atorado. Y platicando con Ale estábamos revisando si tal vez una semana, así como intensiva, podría llevarse a cabo la creación. Y ahorita pues creo que es el plan, hacer la creación dentro de un periodo pequeño de tiempo, que creo que sería más conciso el tema o el asunto que se esté tratando para desarrollarlo en ese espacio nada más. Y bueno, entonces nada más en cuanto al tarot, por ejemplo, les puedo comentar que, bueno, no, más bien en general, en cuanto a todo esto ya hay un antecedente como con Merce Cunningham, que él utilizaba el I Ching o algunas dinámicas azarosas para poder crear o culminar o definir algunas cosas de sus coreografías, nada más que pues en este caso lo estamos utilizando de una forma diferente para que sea en torno a con cada quien qué es lo que tienen que decir o lo que les significa. Si por ejemplo yo hiciera una tirada, generalmente la tirada va el que consulta y el intérprete, entonces la persona que está de este lado, digamos, estaría dándole el significado o qué es lo que yo veo ahí de acuerdo a mi intuición, pero está la otra parte de sin saber qué es lo que encuentro en ellos o aún si sé lo que me está diciendo, cómo lo interpretaría yo, tal vez estoy muy equivocado y entonces encuentras algo diferente estando de aquel lado, entonces es como que una apertura en cuanto a no dejarlo solo cerrado en dos direcciones, en direccional por así decirlo, sino que pueda interpretarse de más formas para poder jugar con ello. El tarot está más enfocado ahora en cuanto a crear un personaje, en trabajar con los arquetipos, en buscar a través de una tirada también pues al azar por qué me eligió a mí, qué tiene ese personaje, qué hay en la ilustración, qué es lo que yo puedo interpretar y qué es lo que me conectaría o si realmente no siento que me conecte, no sé. Por ese lado es que lo estoy llevando, pero pues como les comento hasta ahora ya no he tenido el avance práctico para poder como traerles más evidencia, más avance, entonces pues ya si avanzamos a la siguiente, hasta aquí voy. Gracias. Está bien bonito tu proyecto, muchas felicidades. Gracias. Hay un trabajo que se ha hecho en México de un maestro que se llama Antonio González Caballero. Es en teatro, pero él trabajó con el ritual y al final de su vida con el tarot. Él también trabajó con arquetipos y con
un método para construir personajes a partir del ritual, principalmente conexiones con rituales de la naturaleza, con rituales que tienen que ver con la naturaleza, los elementos, en fin. Y después trabajó para construir personajes a partir de las cartas del tarot. Entonces, a lo mejor echarle una ojeada puede ayudar a aterrizar lo práctico. Se llama Antonio González Caballero. Él no escribió un alumno de él que se llama Gustavo, ¿no te acuerdas, Claudia? Sí, escribió de danza mucho Gustavo Tomás. Ay, no sé, pero creo que sí, Tomás, pero te lo... Gustavo Tomás, ¿verdad? Sí, es Tomás. Si me recuerdas, te mando la bibliografía y hay una página donde se puede consultar. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Si me lo recuerdas. Sí, muchas gracias. Y ¿y qué otra cosa? Estás incluyendo algo de pensamiento mágico Sí. de Eliade. Sí, Justamente Michelle ahorita Eliade. estoy comenzando con los textos de Mircea Eliade con respecto del ritual y del... Ay, se me olvidó la palabra. Técnicas arcaicas del éxtasis, es el que estabas trabajando, ¿no? Sí, nada más que esta palabra que te había comentado de que dejaban de ser un objeto como cotidiano en el momento en que empezaba a rendirse culto a ello y entonces empezaban a transformarse en cómo se considera el objeto, ¿no? Pero todavía no lo he introducido en el texto, desde apenas estaba revisando los textos a ver qué me encuentro de ahí. Sí, porque se ha hecho. Yo también coreógrafo, sí, porque no me acuerdo qué otro que utilizaron danzas, ustedes van a saber más. De los rituales de los aborígenes australianos. En Giriquilla, en Stamping Ground. Pero Mensuso al azar. Y por otro lado, preguntarte si, porque a veces nos quedamos en el seminario de titulación y como que nos atoramos por muchas razones. Entonces yo lo que propondría es que hicieras un cronograma o una ruta crítica para que no te esperes. Sí. Para que salgas de la atolladera. Sí. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo también pienso que es un mundo conceptual el que decidiste, es ancestral, es orígenes de las artes escénicas, o sea, el origen, por ejemplo, el teatro es totalmente ritual, totalmente místico, entonces, bueno, me parece que de ahí deviene una parte muy interesante de tu investigación y bueno, pues con la guía de Alejandro obviamente puedes acotar para que no te pierdas en un mundo, o sea, como para poder encauzar bien y que yo por lo que percibo no dejes de definirnos desde dónde conceptualizas cada uno, porque si no el lector se puede perder en ese campo, ¿no? Pero bueno, pues sí es bien interesante lo que estás. Ya tengo un estudiante de teatro que quiere hacer una investigación así. Pues a mí se me acercó un chavo, luego ya ¿Alfredo? no volvió, pero ¿Alfredo? no, Alfredo Moreno, que además en el CEDAR iba en danza. y nos lo Se robaron. regresó acá a estudiar teatro muchos años después y se estudió en el CICO Sí está la propuesta. y está muy vinculado. Bueno, felicidades. Gracias. Pues yo también te felicito. A mí me parece que hay un tema que aquí nos ha dicho que creo que tienes bastante tiempo, ¿no? Para desarrollarlo. No sé exactamente cuándo. Entonces, Un por año eso, más. ¿eh? Tiene un año más, ¿no? Yo creo que un poquito más. Yo creo que sí tiene como año y medio más, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, vamos. No, pero estás a buen tiempo para aplicarte, eso está padre, aunque tienes tiempo que no. Pero yo creo que por eso se siente que él no está como apresurando el proceso. Él está Con calma. Sí. dándole chance a que se vaya como cuajando casi que de manera natural, no se está forzando el proceso, lo cual también me parece muy bien. Coincido en este tema de elaborar la ruta crítica porque aunque sea año y medio,
Por ejemplo, la parte práctica la puedes hacer con mucha antelación y eso está muy bueno para que te dé tiempo también de cerrar la escritura. Entonces creo que vale mucho la pena. Sí creo que está muy padre que tu proyecto es un proyecto híbrido. Me encanta esto que dice Claudia, que es conceptual ancestral, ¿no? O sea, esa mezcla como de una visión muy contemporánea y de recuperación de aspectos de origen también en las artes está muy chida y me parece que va muy de acuerdo con tu visión poética. Entonces me da mucho gusto. Yo te invitaría a que definas como con mucha contundencia, así tal cual. El oráculo se está empleando en diferentes niveles, o sea, se está aplicando en diferentes niveles, tiene como diferentes capas, entonces que definas con mucha claridad esas capas, creo que sería muy bueno como para los que estamos escuchándote. ¿A qué me refiero? Sirve para la definición de movimiento como tal, para la determinación de acciones, ¿no? Como lo que planteas que hizo Cunningham, para que si la creación de personaje, en la visualidad, en qué términos de la parte de la visualidad de la obra interviene, ¿sí me explico? Y como definir esos aspectos, creo que va a ser, sería bueno, esas capas a las que, porque lo está atravesando transversalmente el proyecto, ¿no? Pero tener como la capacidad de desglosar cada una, creo que sería muy, muy bueno. Y creo que desde el teatro tienes muchos fundamentos teóricos. Hay una técnica específica que tiene que ver con la construcción de rituales contemporáneos para la obra escénica, según recuerdo. ¿No? En lo de Basilisca, ¿cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, lo podemos escarbar Claudia y yo y darte como esa referencia, recuerda, ¿no? Porque hay ya ahí toda una escritura sobre el uso del ritual escénico, ¿no? En esta visión contemporánea que estás planteando. Entonces, creo que desde el teatro puedes traerte cosas ahí muy chidas, ¿no? Y a mí me queda como... Siento que es mi intuición, ¿eh? Siento que tu proyecto tiene como un largo proceso de gestación y un proceso corto de concreción. Y en ese sentido me parece que tienes que tener como mucha puntería para en qué momento lo planteas, a qué grupo de gentes. ¿Sí me explico? Porque no sé, siento que tu proceso así largo como de terminar de aterrizar es como muy tuyo y que a lo mejor ya para llevarlo a un grupo no necesariamente requiere un proceso así largo y extendido y elongado, porque justo la gente se te puede como desesperar. Sí. Entonces siento que más bien tiene ese proceso en ti y a la hora de aterrizar está diseñada la acción, la intervención, el ritual y vamos, tengo esa intuición. Hay otro teatrista mexicano de los 80, 90, Nicolás Núñez, que él hacía algo que le llamaba teatro antropocósmico. Y ese libro lo encuentras casi en cualquier librería, no sé por qué es tan popular, pero casi en cualquier librería. Nicolás Núñez. A lo mejor hasta está en línea, no sé. Y él hacía, a partir del ritual, escenificaba rituales donde participaba el público también. A partir de la creación de sensaciones, a partir de la creación del ambiente, a partir del propio espacio. Ahora lo trabaja en transdisciplinariedad con Domingo Adame. También. Desde la perspectiva transdisciplinaria, entonces ahí también pues pueden escarbarle si les late, pero ya me parece que te saturamos un poco si le entrabas. Sí, con la intención de saturar, porque además la saturación también es buena para que se derrame y elija, ¿no? Para que ya que esté derramado discrimina los procesos. Yo creo que además, seguramente con Alejandra también lo tienen como previsto, es que hay elementos culturales como diversos que van a entrar en paralelo en la escena, así como hablar de cultos cosmogónicos, de elementos semióticos, y lo que sí estaría muy interesante es que justamente en este ejercicio de lo general o de lo global de esta brújula, por ejemplo, y del tarot,
y de los elementos de ritual específicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, pensaba ahorita en el asunto de los concheros. La esencia de los concheros está en el sentido de ser una forma de resistencia cultural para los grupos mesoamericanos, ¿no? Y los grupos que están en el centro, etcétera. Entonces, tiene un ritual que demuestra esa resistencia cultural, ¿no? Que rechaza la imposición, etcétera. Entonces, lo interesante sería qué elementos del ritual, en este caso de la danza de concheros, son los que se integran a este proceso de construcción. Porque creo que lo escuché, ¿no? Que lo mencionaba así, estaban tomando algunos elementos de la danza de concheros, de la parte ritual. Sí. ¿No? Nada más eso. Pues me parece muy interesante en escena cómo se puede generar esta imbricación urbana, así, cultural, de elementos de un culto cosmogónico totalmente distinto. Acá podríamos pensar no en el oráculo, sino en la relación del sujeto con el fuego, con el humo, con la deidad, con la corporeización del humo y del sujeto. Por eso digo que qué elemento sería como el que se toma de esa parte ritual que fortalezca este proceso creativo. Gracias. Pues yo para cerrar. No, sí, todavía tiene tiempo, eso definitivamente no apura. Y además, yo tengo que decir que la presentación que hizo Carlos hoy no hace fe a su texto. Es decir, la presentación fue un pedacito de lo que tiene, porque tiene un montón escrito. O sea, a pesar de que todavía el proceso práctico todavía le cuelga, ¿no? Y ha tenido así como sus atorones de que si este grupo, no, ya sí, ya no. Los atorones que son normales en todo proceso práctico, tiene un montón escrito. Y en eso que dices, Miguel, más que cuestiones semióticas, se ha metido al concepto del símbolo de Jung, porque además Jung también estudió el tarot. Entonces, como que por ahí fue donde se metió, ¿no? Y luego ahora se está metiendo en esta otra parte de las técnicas arcaicas del éxtasis de Mircea Eliade, un poco también para entender cómo estos cambios en la percepción que acompañan los procesos adivinatorios, ¿no? Que pues hay. Entonces, yo creo que esa parte de la fundamentación tiene un montón de trabajo. Y yo sí, a mí me parece interesante la propuesta que te hacen de que vayas como haciendo como un cronograma, porque aunque tienes mucho tiempo, el tiempo siempre pasa y casi siempre pasa más rápido de lo que queremos. Sí. Y eso de que te pasó se puede extender. Y el asunto también aquí es que las personas, por el tipo de metodología que estás planteando, las personas que trabajen contigo son muy importantes. Entonces sí es algo que no puede ser cualquiera que te agarraste, sino que tienes que experimentar con esas personas, ver si se entienden, ver si te entiendes, porque no estás planteando un proceso creativo ordinario, estás planteando un proceso que va a sacar a quienes trabajen contigo de su entender de lo que es la danza, ¿no? Entonces tienes que tener gente dispuesta, no solo de tiempo, sino de disponibilidad a ese tipo de experiencia y ese tipo de trabajo y que les interese. Y eso no es fácil, y tampoco necesitas un ejército, pero sí lo tienes que construir, ¿no? Entonces yo sí creo que sí conviene tratar de eliminar los elementos de los horarios, como hacer intensivos, para ir definiendo con quiénes vas a trabajar, como especie de laboratorios, para ver quién se engancha, ¿no? Y después en base a eso entonces ya construir, entrar en la parte, digamos, operativa del proceso de creación, ¿no? Yo sí creo que eso es súper importante y veo que con las pausas de pronto eso no cae. Entonces hay que trabajarlo, pero es muy bien, es muy interesante tu proyecto. Gracias. A veces sí, ya que tenga, como dices, el intensivo, Sí. todo ocurriendo.
Sí, sí. Bien, gracias.